Buenos días, yo soy José Hernández, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Primero que nada tengo que agradecerle al Miami-Dade College, en Juan Antonio Blanco Gil y el Centro de Estudios de Iniciativas para América Latina y el Caribe por el préstamo de este salón y por el constante apoyo a este tipo de iniciativas. Esta es nuestra segunda reunión en este formato. La idea es sencilla, la idea es ir tratando de encontrar en algunas ponencias, sobre todo el doctor Gustavo Tarre, quien viajó desde Washington para esta ocasión, María Teresa Romero, que va a ser la comentarista, o la de Horacio Medina con Luis Cedeño sobre petróleo, o la de Maruja Tarre sobre educación, algunas maneras de volver a tener sobre lo que queremos del país. No basta solamente con entender la situación, que es precaria, y todo lo que está pasando en Venezuela, que todos lo sabemos bastante bien. Creo que es oportuno que empecemos como comunidad en el exterior a producir algunas ideas sobre cómo podemos salir cómo podemos encontrar una solución en aquella situación. No va a ser fácil, y bueno, con ustedes les dejo al profesor Juan Antonio Blanco, que es el que va a introducir dentro de este foro. Bueno, les agradezco a todos, en primer lugar, que siempre tengan el interés en trabajar con nosotros, con Miami-Dade College. Esta es su casa, siempre lo hemos dicho. En alguna medida me siento culpable de la forma en que se ha concebido el evento por lo siguiente, o sea, no en relación a Venezuela, sino en relación a las reuniones que hemos tenido con respecto a Cuba. Una de las cosas que yo he estado siempre insistiendo es que a veces los grupos de oposición, en el caso nuestro, plantean toda una serie de demandas y de expectativas, pero tal pareciera que el horizonte de esas demandas termina en elecciones multipartidistas, libres, democráticas, etc. O sea, no se ve más allá. Es como cuando Cristóbal Colón partió en busca de las Indias, terminó encontrando América, pero realmente no sabía si sus barcos en aquella época todavía no se iban a caer cuando llegaran al horizonte. Y entonces lo que yo siempre he comentado es que la gente común y corriente necesita algo más que saber que va a recuperar el derecho al voto. Necesita algo más que saber que van a recuperar un Estado de Derecho, por lo cual es importante, y cada vez que hay más represión pues se hace más transparente la necesidad de eso. Pero la gente también necesita saber social y económicamente en qué sociedad va a aterrizar. O sea, con los problemas que tiene, los problemas, como decía José, de educación, de transporte, de medicina, de cómo se reconstruye un país que se vino arruinando. Y ese es un problema que tenemos nosotros los cubanos, y ustedes también de forma acelerada han tenido que enfrentar esa situación. Y es que la gente, o sea, más allá que saber que están siendo maltratadas, que yo creo que no toma mucho trabajo explicarle a los venezolanos, a los cubanos, que lo que tienen no se lo merecen. Más allá de saber que eventualmente de pronto se produce un evento que desata las emociones y los estudiantes o lo que sea salen a la calle, como empezó el movimiento estudiantil hace un año, cuando hubo una situación espontánea, previsible pero espontánea, en una universidad hizo que los demás salieran en solidaridad y la represión fue atrayendo a más gente. La gente necesita saber, de nuevo, por qué cosa, cuál es su expectativa razonable de un país alternativo. Y digo esto porque muchas veces nos empeñamos en condenar éticamente lo que existe, la realidad que vivimos. Y el lío está en que en la ética, para que pueda existir un juicio ético, para que podamos decir esto es malo y aquello es bueno, hace falta que haya una alternativa. Cuando una cosa no tiene alternativa, el juicio ético queda en suspenso. O sea, si yo salgo a la calle y me parto un rayo, no puedo
culpar a nadie de eso, de la naturaleza, en fin, pero no hay forma de tener un juicio ético sobre esa situación. Ahora bien, si yo estoy viviendo en condiciones de empobrecimiento y de pauperación progresiva, y yo considero que eso no me lo merezco, y hay alguien que me dice, pero además de eso tú puedes vivir de otra manera, porque mira, tenemos este proyecto, entonces entra el juicio ético, porque entonces sí es posible decir, esto es una inmoralidad porque yo no me merezco esto, pero además hay una alternativa a esto en la que yo puedo creer. Y cuando la gente tiene algo en lo que puede creer, es más proclive a pagar el precio, que a veces es alto, por algo en lo que puede creer. La gente lo que no puede pagar el precio alto cuando no ve exactamente qué pasa con la calavera de Colón después de surcar el horizonte. Entonces, con este tipo de conversación, que la he tenido muchas veces con los cubanos, pero en este caso la tuve con José y otros colegas, fue que dijimos, bueno, ¿por qué no también hacer un evento donde la gente tenga la oportunidad de ir más allá de la coyuntura, de ir más allá de la última víctima, de la última manifestación, de los últimos apaleados, de la situación de los presos políticos, porque todo eso lo hacemos todos los días, pero también es necesario comenzar a usar la imaginación y decir, bueno, es que el futuro lo podemos asegurar en un país alternativo. Ok, ¿cómo se reconstruye la industria petrolera? Por poner un ejemplo. ¿Va a ser la industria petrolera el motor de la economía venezolana en el futuro, en la era del conocimiento? ¿O va a haber también otros motores económicos que se pueden usar? ¿Qué se va a hacer con todo el talento que se fue del país y que una buena parte no volverá? Porque eso es humano. O sea, la gente se establece afuera, tiene familia, los hijos están ahí. ¿Cómo se recupera, si no la persona físicamente, el talento de esa persona para que pueda ser usado para el desarrollo? Y así toda una serie de cosas más. Entonces, bueno, con esta invitación a usar la imaginación para poder escapar además de lo cotidiano, que muchas veces a ustedes y a nosotros nos agobia, es que ideamos que se hiciera este evento. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se vaya a hablar del presente, se puede hablar del presente, pero la idea es tratar de imaginarnos un poco más qué país se le puede proponer a la población, qué país se le puede proponer a la gente para que la gente se sienta ilusionada y entusiasmada a lo que siempre va a ser un precio importante que pagar para poder llegar a él. Para poner un poco en perspectiva al invitado, aquí hay gente de la venezolanos perseguidos políticos en el exilio que ha colaborado con este foro, es el teniente José Antonio Colina Pulido, está Oscar López, está Sonia Osorio y María Eugenia Pardo de la Asociación Venezolana de Periodistas en el Exterior, aunque no están por la asociación, pero son periodistas. Está Luis Prieto Oliveira, economista, Rosa Ustari, periodista, Luis Ramos, ingeniero, Luis Corona, a quien tú conoces, a los demás también, Gonzalo Aguirre Vélez, que representa también a Primera Justicia, Luis Cedeño, Alexis, Horacio Medina y Maruja Tarre. Presentar a Gustavo Tarre para mí es un honor muy grande, porque Gustavo fue el último gran jefe de fracción parlamentaria del partido donde yo militaba, que era el Partido Social Cristiano Copey. Y no es que dejé de militar, es que dejó más o menos de existir parte del partido. Entonces, hay un proceso ahí de viudez que no he terminado de arreglar y que muchos de nosotros vivimos más o menos de la misma manera. Gustavo es abogado, creo que es doctor en Derecho Constitucional o algo parecido a eso, y es un experto en la materia de todo lo que es el Estado, de cómo se maneja el Estado. Es un parlamentario brillante y maneja todo lo que es el concepto del parlamentarismo. María Teresa es periodista, es historiadora, es becaria Fulbright en los Estados Unidos y tiene un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ellos dos van a hablar de alguna manera del Estado posible, de esa Venezuela que a lo mejor puede ser y que queremos que sea. Con ustedes, Gustavo Tarre. Bueno, muchísimas gracias. Primero a José por esos elogios, sin duda alguna exagerado. Pero al Miami College, al profesor Blanco y bueno, a todos ustedes y a todos los que contribuyeron a que este evento se realizara. Y realmente
siento una identificación muy grande porque lo que planteó el profesor Blanco y adelantó José es una preocupación que tengo. Los venezolanos, adentro y afuera, tenemos una tendencia muy grande a lo inmediato, a lo que va a pasar mañana, a lo que va a pasar pasado mañana, y perdemos la visión de largo plazo. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer en lo que esta pesadilla termine y despertemos? ¿Qué hacemos? Entonces dice, bueno, hay que aumentar la gasolina, hay que unificar el cambio, pero no se va al daño estructural, antropológico que se ha producido en Venezuela en estos 15 años, que muchas veces no es invención del chavismo, son daños que existían, que venían algunos de la Cuarta República, otros de la Primera y otros de la Colonia, pero que fueron exacerbados de una forma exponencial por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, y que debemos ver cómo se atienden, y que son daños muy profundos que pueden tomar tiempo muy largo, décadas o generaciones, en empezar a revertirlo, porque se trata de, para arrancar o entrar en el tema, con un problema de valores. Hay valores importantísimos que se han perdido en Venezuela de una forma absolutamente exagerada. Ilustrarlo con un mero ejemplo. Tuve que salir de Venezuela, bueno, hice un toque por Panamá, donde una hija mía vive, y llegué a un cafetín el día siguiente que llegué, y había una cola para servirse, para que lo atendieran a uno, y había pocas mesas, y llega una muchacha con un iPad, lo pone sobre la mesa y va a hacer la cola. Yo me quedé estupefacto, y dice, el iPad va a desaparecer allí. Y era no estamos hablando de sectores populares, es decir, lo que yo rememoraba de Venezuela no es que yo estuviese en el segundo plan de Manzano o en la Cinza, no, eso ocurría en el centro comercial San Ignacio. Usted deja un iPad en un café y ese iPad desaparece antes que usted vuelva a voltear. Bueno, y el iPad permaneció allí, y la muchacha llegó con su bandejita y se sentó, y yo digo, eso fue como una sacudida, que obviamente cuando uno viene aquí y todavía anda sentado y cuando ve una moto se asusta y ese tipo de cosas, y anda viendo por el retrovisor qué carro anda más pegado, y todas esas cosas que demuestran cómo Venezuela ha ido perdiendo en el nivel de valores muchísimo, en una forma. Si yo recuerdo que todavía en el Congreso, es decir, antes del chavismo, una vez dejé mi curul, una pluma bastante fina, y en 5 minutos había desaparecido, es decir, algún colega se la llevó, y no había más nadie. Bueno, y cosas de esas que sobrarían miles de ejemplos que se pueden citar, pero no estamos en un país en que el valor, que los principios éticos han mermado o han desaparecido o se han reducido en una forma absolutamente alarmante, en el afán por la riqueza fácil justifica absolutamente todo, y todo ello acompañado de otras pérdidas que todos conocemos, pero por ejemplo, la pérdida del valor del trabajo. Es decir, yo no trabajo, yo me merezco que alguien me dé lo que yo necesito, o lo que yo aspiro, o incluso más de lo que necesito, pero yo por ser venezolano, por ser nativo de un país rico, de un país petrolero, yo tengo derecho a que me den cosas. Bueno, y yo recuerdo que Chávez lo decía con muchísima frecuencia, si eso viene de antes, pero Chávez le decía, ustedes tienen derecho a eso, es decir, los políticos, las clases dominantes, le quitaron a ustedes una cosa que les pertenecía y yo se las estoy devolviendo. Y ese discurso calaba porque había un terreno abonado para que calara, pero al mismo tiempo lo iba exacerbando. Yo recuerdo una encuesta que se hizo sobre los aspirantes a beneficiarios de la Misión Vivienda, y sobre 4 millones de personas, sobre un universo de 4 millones en los cuales se hizo la muestra, el 70% pensaba, bueno, el 100% estaba obviamente feliz por la Misión Vivienda, pero el 70% pensaba que no tenía por qué pagar por la vivienda. Así que la vivienda, y además los enseres que iban a colocarse en la vivienda tenían que ser dados por el Estado. Bueno, un país con esa mentalidad es muy, muy difícil que progrese. Luego, los valores que son más esenciales para la democracia, como es la tolerancia, la comprensión de que se puede querer a Venezuela desde el punto de vista totalmente distinto y no por ello dejar de querer a Venezuela, de que la confrontación, para usar los términos de Schmitt, no es entre amigos y enemigos, sino que el diálogo político implica, bueno, que la persona que esté enfrente puede sustituir más bien el poder, y que además es conveniente que lo haga, y que tiene todo el derecho a hacerlo. Bueno, eso en Venezuela se ha perdido radicalmente, y se ha perdido no solamente del lado del chavismo. Para muchos venezolanos la idea es que el chavismo desaparezca, no que se transforme, se mejore, sino que sencillamente que desaparezca, que esa gente, bueno, pase a ser
digamos, los nuevos excluidos. Pensar que puede haber democracia sin tolerancia, sin sectarismo, sin soberbia, sin odio, sin violencia, es una cosa que no se ve fácil en este momento en Venezuela. Son todos hechos que están presentes, que los observamos día a día, de los cuales va a ser muy difícil de salir. Tenemos un problema de destrucción institucional del país. Si las instituciones dejaron de existir, como dejó de existir el Estado de Derecho, como dejó de existir el respeto a la ley, son temas muy vinculados. Y todos los estudios importantes que se han hecho, y los más recientes, indican que un país sin instituciones no va para ninguna parte. El problema no es ni el norte ni el sur, ni el clima, ni la raza, ni nada, sino son instituciones sólidas o instituciones no sólidas, y punto, o instituciones débiles o inexistentes. Y, bueno, y en Venezuela las instituciones se perdieron, ya no las tenemos. Entre otras cosas, por una característica esencial de una institución es su autonomía. Y en Venezuela no existe institución autónoma alguna. Entonces, estos dos elementos, pérdida de valor y destrucción de las instituciones, son un marco de referencia para cualquier conversación sobre qué es lo que se puede hacer en Venezuela. Y allí, por eso el valor de este foro, la posibilidad de los venezolanos que no están en Venezuela de aportar ideas, aportar pensamiento, aportar reflexión, aportar... creo yo que es muy grande, y uno de los trabajos más interesantes que creo yo que pueden hacer los venezolanos que están afuera es reflexionar sobre estos temas. No porque en Venezuela no se esté reflexionando, porque indudablemente que son temas que obviamente los que están allá metidos en la candela saben que están presentes, y estuvieran aquí oyéndome cuando estuviera lloviendo sobre mojado. Pero tienen el problema de la distancia, de la proximidad con el evento diario, que hace obviamente mucho más difícil la reflexión. Y por eso creo que en la medida que podamos lograr que la inmensa capacidad intelectual venezolana que existe fuera de Venezuela se ponga a trabajar en ese país, que tanto José como el profesor Blanco señalaban que podría construirse, es importantísima. El punto más importante para mí es la educación, y sobre ese tema no hablo porque queda en familia, Maruja va a hablar de eso, pero como profesor universitario de casi 30 años, como padre y como abuelo, es un tema que evidentemente tiene que preocuparme, y que bueno, eventualmente después que Maruja hable podríamos hacer algún comentario, pero lo dejo de lado, porque así como dejo de lado también el tema petrolero, porque va a ser tratado por gente que sabe mucho más que yo de eso. Pero quiero tocar, que esto es una especie de... Esto es salpicado, no piense que hay una jerarquía cuando digo las cosas, son temas que me preocupan muchas veces por una deformación profesional, otras veces por la jerarquía que le asigno a los problemas. Pero quería empezar a hablar de la administración pública. 2,5 millones, entre 2,5 millones y 3 millones de empleados públicos en Venezuela, a nivel nacional, estatal y municipal. Eso es un poquito menos que Alemania, que tiene 90 millones de habitantes y una administración pública que funciona de manera extraordinaria, y además un poder local inmensamente rico que requiere de un personal muy abundante. Bueno, 3,5 millones de personal, de empleados públicos que no han llegado a sus cargos por ningún criterio meritocrático, que están inmensamente mal pagados, es decir, que no pueden vivir del sueldo, y en consecuencia tienen que rebuscarse de alguna forma, y cuando la ética desapareció como valor, pues está la puerta abierta a la corrupción absolutamente en todos los niveles. Y lo de la meritocracia es una anécdota que pude vivir por televisión, pero me pareció algo absolutamente maravilloso para la comprensión del fenómeno de la sociedad venezolana de hoy. Hay un gran acto de apoyo a Chávez, todavía Chávez vivía. Y el canal 8 estaba entrevistando a los asistentes, como suele hacer, desde 3 horas antes estaban allí con el micrófono, y hay una señora, una gorda grande, cincuentona, que le pregunta, bueno, ¿usted, compañera, de dónde vino? No, yo vengo de Barlovento. ¿Y a qué vino? Dice, a rechazar la meritocracia, dice la señora. En fin, me pareció una maravilla que no viene ese concepto. Es decir, ¿qué había en la cabeza de esa señora? Que es una señora de tradición muy popular, el lenguaje mismo lo indicado, la vestimenta, etc.
pero ella iba allí porque la habían convencido que la meritocracia era uno de los daños que Venezuela venía arrastrando, y uno de los éxitos del chavismo es haber acabado con ella. Bueno, aquí tenemos víctimas personales del fin de la meritocracia, pero es una cosa insólita que eso puede llegar a haber producido. Ahora, ¿cómo regresar a la meritocracia? No es que yo diga que la opinión de esa señora es suficiente para pensar que nadie cree en ella en Venezuela, pero sí es muy reveladora de una mentalidad, de un discurso que caló. Es decir, ¿por qué? Bueno, el pensar que es mejor estudiar en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra que estudiar en Harvard, como se lo oyó decir a Hugo Chávez una vez. No hablaba de Harvard específicamente, pero hablaba de que estaban enviando a los becarios Marical de Ayacucho a la Universidad de Managua, a la Universidad de Cochabamba, a la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, y no a esas universidades americanas donde van a sacar un PhD. Bueno, ese veneno pues iba calando. Y cuando nosotros tenemos 400.000 estudiantes en las universidades nuevas, bolivarianas y de la Fuerza Armada fundamentalmente, 400.000 estudiantes y unos 50.000 graduados, ¿cuál es el destino de esos muchachos? Bueno, en primer lugar, eso que era para mí el apoyo más importante que tiene el régimen, mucho más importante que cualquier otro, porque ellos se juegan la existencia. Es decir, ellos saben que cualquier gobierno serio, por ejemplo en mi campo, en el derecho, los jueces ahorita solo salen, los jueces y fiscales del Ministerio Público son cargos reservados para los egresados de esas universidades. Yo sé cómo enseñan el derecho allí, y esos muchachos saben perfectamente que ellos no saben lo que tienen que saber, como no saben los médicos comunitarios cómo curar a un enfermo, pero saben que la única forma de seguir siendo doctores es que el régimen siga. Y en consecuencia ahí hay un ejército al servicio de la revolución de un tamaño descomunal y con una fuerza descomunal. Ahora hay que volver. Ahora es fácil volver a eso, ni siquiera volver. Volver significaría que antes hubiese existido una administración meritocrática, lo que diríamos que era más meritocrática de la que hay ahora, pero había fallado. Y había una evolución, existía una ley de carrera administrativa, había un tribunal de carrera administrativa, donde normalmente el empleado injustamente despedido ganaba los juicios en contra del Estado y ordenaba la reincorporación. Había lo que algunos llamaron islas de excelencia. Yo en la Universidad Simón Bolívar daba un seminario sobre este tema, y en IESA también. Es decir, ¿qué pasa en PDVSA? ¿Qué pasa en el Metro de Caracas? ¿Qué pasa en EDELCA? ¿Qué pasa aquí en la Universidad Simón Bolívar? ¿Por qué logramos tener unas instituciones que parecen que no fueran de Venezuela? ¿Y qué diferencia hay? Son los mismos venezolanos, es la misma gente, pero estas funcionan y otras no. Y bueno, y eran muchísimos los elementos que íbamos detectando por los muchachos que trabajaban y estudiaban y preparaban las discusiones sobre esto, en que uno iba viendo. Uno de ellos era la continuidad. Otro que lo nombraron jefe civil, y eso de ser jefe civil casi no existe, pero lo llevan jefe de división en un ministerio y se presente por su carnet de su partido político, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de quien sea. Y el compañero le diga, no, compañero, usted no tiene ese doctorado. Usted se graduó en la Universidad Bolivariana, usted no puede trabajar con nosotros. Bueno, eso es un problema descomunal lo que va a ocurrir con eso. Porque el compañero obviamente siente que se ganó, y de hecho yo creo que se lo ganó, pero el premio no puede ser ese. Y eso va a ser un problema dramático y que va a ser muy difícil de sobrellevar. Y el sectarismo no es tampoco un invento chavista. Y ahí, pues, bueno, todos esos defectos del ser humano van a seguir existiendo. Y sin formar parte de la administración pública va muy en paralelo el problema de la administración de justicia. Igualmente todos los estudios sobre desarrollo indican que sin Estado de Derecho no hay desarrollo económico. Entonces me dirán, bueno, ¿qué pasa en China? ¿Qué pasa en Singapur? ¿Qué pasa en Vietnam? Digo, no. Hay una regla de juego que se cumple. Hay otro tipo de Estado de Derecho que no es el Estado de Derecho que nosotros queremos, donde la libertad no es lo importante, pero sí la regla de juego. Y sí que los tribunales ejerzan su función y que los agentes económicos sepan que tienen derechos y esos derechos se hacen respetar. Y eso ocurre en China, ocurre en Vietnam, ocurre en Singapur, con orientaciones ideológicas distintas, pero en regímenes claramente autocráticos. Bueno, en el caso nuestro, dejamos de tener administración de justicia. Nunca fue una maravilla, y todos estamos muy conscientes de eso. Pero antier ocurrió una cosa insólita, pero no es la primera vez que ocurre. Un juez condenó a Macler a 14 años de cárcel
Yo no sé si lo pusieron preso porque le pareció mucho o le pareció poco, pero lo pusieron preso después de sentenciar. Al juez. Al juez lo pusieron así. Usted obviamente tiene que dejarlo toda la vida, pero al juez lo condenaron, y repito, no sé si porque le pareció que 14 era mucho o que 14 era poco, 14 años. Pero lo pusieron era poco, porque era poco. le dejó pasar dos delitos Bueno, que no se lo... Pero para eso existe una jurisdicción disciplinaria del Poder Judicial y para eso existe la apelación. El fiscal del Ministerio Público inmediatamente formaliza la apelación y el Tribunal Superior entonces retoma el caso. Bueno, pero es el caso de la jueza Fiume, que es obviamente infinitamente más conocido y más horrible, más horrendo desde el punto de vista de lo que es la inhumanidad. Entonces, pero eso es corriente en Venezuela y esos casos, podemos agarrarlos con alfileres, son los que informan la mentalidad de los jueces. El juez que una vez me comentaba Osvaldo Álvarez Paz, que el fiscal que lo estaba acusando cuando estuvo preso, le dijo: doctor, usted tiene que comprender. Como diciendo, bueno, es mi trabajo, yo voy a perder esto. Entonces yo no tengo que comprender nada, que tiene que ver con comprender esto. Y que por cuidar un puesto es capaz de seguirme un juicio a mí sabiendo que yo no he hecho nada. Bueno, y eso es absolutamente frecuente. Los que hemos tenido alguna relación con el Poder Judicial venezolano en este momento, esa es la figura. Usted tiene que comprender. Estamos hablando de los que no están recibiendo dinero, los que no son premiados con puestos de magistrado de la Corte Suprema sin cumplir con ningún requisito. Estamos hablando del juez común y corriente, que lo que aspira es que lo jubilen y que, bueno, que empezó después de parroquia y ahorita está en un tribunal de instancia y piensa que en algún momento lo van a jubilar y una de las cosas que muchas veces le dicen, bueno, ay, doctor, me faltan 3 años para la jubilación. Como diciendo, bueno, yo tengo yo que hacer lo que sea. Y a veces uno piensa, bueno, ¿y de qué va a vivir esta pobre señora? Si de repente la ponen en la calle a 3 años de jubilación y tiene 2 hijos, divorciada, de madre soltera, entonces entran unos problemas humanos que hacen bien difícil que uno entienda qué es lo que se puede hacer. Pero regresar a unos mecanismos de nombramiento que habían empezado a funcionar. Cuando Chávez llegó, la mitad de los jueces eran por concurso. A unos mecanismos de ascenso y un régimen disciplinario que le permita al juez saber que lo único que vale es cómo pensó él que estaba aplicando el derecho y que en caso de que cometa una falta, otro juez lo va a juzgar. Y que la sentencia es válida hasta que un tribunal superior la anule. Bueno, eso va a ser un trabajo inmenso y es trabajo de largo plazo. Es trabajo de largo plazo porque hay un problema de ignorancia jurídica tremenda de los jueces de hoy en día. Como había dinero, muchísimos de los jueces buenos que había en Venezuela, casi todos los jueces buenos los jubilaron anticipados. Tipo, agarraron su real y se fueron. Y bueno, todos los que van entrando, bueno, tienen una formación jurídica muy deficiente y saben por qué entraron, y como ninguno juez de concurso, son todos jueces provisorios, pueden ser revocados sin motivación por la autoridad superior, por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, basta, a este juez del caso Macled se le fue la mano, digamos, poniéndolo preso, pero bastaba destituirlo. No tiene el Tribunal Supremo que decir por qué lo destituye, sencillamente de juez provisorio y dejó de ser juez. Y bueno, volver a todo eso, ahí no es que sea difícil conseguir gente, es el tiempo que eso toma. La formación de un juez, bueno, es una tarea que se aprende fundamentalmente siendo juez. Las escuelas de la literatura en todas partes del mundo son útiles, pero un juez es bueno en la medida que lleva muchos años siendo juez. En Canadá, no sé si todavía así, pero hace un par de décadas, un juez de paz ganaba lo mismo que un juez del Tribunal Supremo de Justicia. Porque era tan importante para la sociedad un juez de paz que impartiera justicia, con conocimiento, con sabiduría, sin tentaciones de corrupción, que un juez del Tribunal Supremo. Bueno, lograr revertir las cosas en Venezuela, lograr el dinero para poder financiar un poder judicial con unos sueldos, que por cierto, los sueldos ahorita no son malos, reducidos a dólares. En la escala venezolana los sueldos no son malos de los jueces. Y una inversión importante en locales e instalaciones, pero con la destrucción total de lo que es administrar justicia.